por ahí decimos nosotros, ¿a dónde comienza y termina la cultura del wichí? Nosotros lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, estudien, se formen, se capaciten, para que el día de mañana puedan ellos defenderse por sí solos, que no necesiten gente como nosotros. Entonces descubrimos que hay otras razas que existían en el mundo, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento nos damos cuenta de que hay otras personas, de que hay otras, como hablamos siempre, identidad, ¿no? Los tres pozos, por ejemplo, tenemos una de las razas que habita el territorio del Chaco, ¿no es cierto? Vemos entonces que en la parte de esta zona los wichí, pero también tenemos en Resistencia, por ejemplo, los tobas, y en la zona de Villa Ángela, por ejemplo, los mocoví. Cada una de esas razas son diferentes, con un idioma diferente, pero si vos hablas con ellos te van a decir, para nosotros es un día de luto, el 12 de octubre no existe. Como no existe muchas veces el hecho de cantar Aurora o de izar la bandera, para muchos aborígenes eso no representa nada. El wichí y el criollo, ¿qué parecido tienen? ¿Saben qué parecido tenemos nosotros? ¿Los wichí y los criollos? Por ejemplo, ¿cuántas piernas tengo yo? Son dos. ¿Y ustedes? Son dos. ¿No? ¿Cuántos brazos tengo yo? Tengo dos brazos. ¿Y ustedes? Tienen dos brazos también. O sea, lo parecido que tenemos nosotros, ¿no? Entre el wichí, entre el criollo, entre los flancos, entre los tobas, entre los mocovíes. Todos somos. ¿Qué somos nosotros? Aparte de ser wichí, de ser criollo, de ser blanco, de ser toba, de ser mocoví. Somos personas. En América, toda la población indígena estuvo sometida a un impuesto especial que se llamó tributo. Ese tributo se podía pagar o bien en productos, o vendiendo esos productos, transformándolo en dinero, o bien en trabajo, en servicio personal, que era el antiguo sistema de que el imperio incaico había impuesto. El tributo en dinero o en especies obliga a la comunidad a organizarse, a un trabajo colectivo para producir en conjunto esos bienes que tienen que ser entregados al Estado o al encomendero. En cambio, cuando es servicio personal, es individualmente cada persona que tiene que ir a tributar. Y eso también acrecienta los riesgos de la dispersión de la gente, de las huidas, de las rupturas de las comunidades. Para ese proceso de desestructuración que en el siglo XVI y sobre todo XVII se acentúa, en el siglo XVIII comienza a ver ciertos matices, las comunidades tienen más recursos legales, tienen más estrategias comunitarias. Entonces, el siglo XVIII y XIX hay muchas nuevas comunidades, a veces reorganizadas, a veces las mismas originarias, siempre con mezclas de todas maneras, pero bueno, pueden sobrevivir hasta el momento. Y en los últimos 20 años, sobre todo después de la nueva Constitución, con el reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra de las poblaciones originarias, estas poblaciones se han revitalizado, han reconocido sus orígenes indígenas, que a veces, digamos, los proyectos nacionales obligaban o tentaban a olvidarlos. En este momento se reconstruyen, a veces se reinventan, pero siempre, eso hay que dejarlo claro, siempre es legítimo. ¿Mi idioma? Sí. No sé. Se enoja. Tulo es vaca. Hacemos casa, es que van por casa. No. Y boca se dice toca. Hola. No te es un conejo.
En 1776, las gobernaciones que ocupaban el actual territorio argentino dejaron de pertenecer al Virreinato del Perú y fueron incorporadas al nuevo Virreinato del Río de la Plata. En 1810 comenzó en la región la revolución que puso fin al dominio español. A pesar de que algunos de los revolucionarios, como Mariano Moreno, favorecían la inclusión de los indígenas, la mayor parte de los dirigentes de esos años y del resto del siglo XIX no compartía esa mirada. De hecho, la construcción de Argentina se hizo oponiéndose a dos de sus raíces, la herencia española y la herencia indígena. La primera se suponía atrasada e inmóvil, a diferencia del ejemplo que las élites rioplatenses encontraban en Francia y en Inglaterra. La herencia de los indígenas sometidos no fue pensada como parte de la nueva comunidad nacional, mientras que los indígenas no sometidos del sur y del Chaco fueron considerados salvajes a los que había que eliminar. Si bien hubo algunas pocas figuras que propusieron integrar a esos grupos, se impuso la mirada bélica. En 1879, el Ejército Nacional reunió la suficiente fuerza como para lanzar una campaña contra los indígenas del sur, a los que derrotó en la llamada Conquista del Desierto. Los grupos vencidos fueron desarraigados y separados, lo que llevó a una importante disminución de la población indígena. Algo similar ocurrió en 1884, cuando el ejército incorporó a la fuerza el territorio del Chaco a la Argentina. Las personas blancas vienen como que quieren que el wichí sea esto, que encuadre en una situación de organización que en realidad nunca lo pensamos, nunca tenemos otra visión de organización. No sé, en realidad no sé a quién le dicen argentino. Yo creo que para el wichí no se sabe qué es ser argentino, ¿no? Si siempre vivieron acá. Por ejemplo, los muy en la escuela Tojamaj. Pensa un poquito Toltoche. Toltoche, bueno, Tojnaj los muy escuela. Ahí chimacos uno y hanej. Ajopie toj dentro de una educación. Ni una participación toda en escuela. O sea, tanta acción que todo ya. Tại chụp tông tôi ông chỉ bảo cái tôi nhà này tôi làm tôi nhà cái vậy chắc là đi chơi bên nào thì quay chắc tôi nhà mà có sự tập thì có tay chơi bên này mà también a ellos les conviene que todos la metían todos is một tuổi thôi lo mấy thì lo này ăn được chứ también là chơi bên này làm thì chơi bên này thôi mà có kita hát Es un dolor para todos Ramil porque no estoy en azul de que tilones antes y cuando llega ese día aguatib todo festejar sino que faltó y ese es mi pensamiento. Por ejemplo, no en la escuela, chicas no, motivó un cuadro. Nani sueltani suel che khani khlai tanto tische intentlit vigo suel tanyani tische ulag che khani tenkam to sang de chti to exhiti to chen sueltos to son babel hon che lang ale La negación de la importancia del componente indígena en la configuración de la sociedad argentina
Se hizo corriente y fue parte de su ideario colectivo hasta hace muy pocos años. No le ocurrió lo mismo a la herencia española, que tras un siglo de rechazos, fue recuperada para el momento del centenario de 1910 como un componente clave de la argentinidad. Ese hispanismo fue lo que condujo a que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen decretara que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de la conquista y la colonización española. Pronto esa celebración tomó el nombre que llevaba en España, Día de la Raza, y desde entonces es una de las principales efemérides de nuestro país. Hay muchas escuelas en donde en forma pura o híbrida se sigue conmemorando el Día de la Raza de la forma tradicional, o sea, como la epopeya que recuerda la acción civilizadora de España. Frente a esta mirada, aparecen otras miradas que podríamos denominar multiculturales e interculturales. Una mirada intercultural y crítica, más que proponer una mirada moralizante sobre el pasado, sea en beneficio de indígenas o de españoles, propone una reflexión en donde los alumnos puedan comprender la lógica de los actores históricos y también comprender que el presente contiene muchos elementos del pasado, pero también mucha novedad. En este sentido, al analizar los problemas, por ejemplo, de las comunidades indígenas actuales, no se trata solamente de recuperar la identidad que tenían al momento de la llegada de los españoles, sino también de entender qué pasó en esa interrelación entre europeos e indígenas a lo largo de los siglos. En esta lógica, sin duda, se van a descubrir muchas instancias de dominación, de opresión, pero también amplios intercambios culturales que, si bien eran desiguales, no eran unilaterales. Sin duda, los españoles impusieron mucho a los indígenas, por ejemplo, la fe religiosa, pero también Europa adoptó muchas pautas y toponimias indígenas que de alguna manera hacen que no solamente los indígenas hoy ya no son como en tiempos de la conquista, sino que tampoco los europeos son como lo eran entonces. En este sentido, me parece que el 12 de octubre es una oportunidad para reflexionar, en definitiva, sobre nuestra identidad y cómo se construye una identidad. Poder pensar que las identidades no son cuestiones meramente heredadas, que nuestro rol en relación con la identidad no es solamente transmitirlas, sino fundamentalmente construirlas y reconstruirlas fuertemente. En definitiva, es pensar que la identidad no es fundamentalmente una cuestión del pasado, sino que el pasado en todo caso es una cantera para construir proyectos de futuro. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué tipo de nación queremos vivir. Si en una nación en donde se supone que algunos son mejores que otros, donde hay razas superiores o inferiores, en una nación basada en que para ser iguales tenemos que tener todos la misma religión, hablar todos la misma lengua y pertenecer todos al mismo grupo étnico, o si podemos pensar en un principio en el cual la identidad es más un proyecto político destinado fundamentalmente a pensar en qué sociedad del futuro queremos vivir. Bueno, esa es una apuesta. Me estás diciendo mil cosas. Tú no hablas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también.